mañana es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, viernes 23 de abril de 2010. Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Le recuerdo a usted que puede participar en la entrevista a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.cb. También, si lo desea, usted tiene la opción de seguirnos a través del Facebook. Nuestra dirección facebook.com/William Meléndez en línea. Tiene esas tres facilidades. Este viernes queremos dar seguimiento a la violencia generalizada que está afectando directamente a los maestros y estudiantes en las escuelas de nuestro país. El caso más lamentable ocurrió el pasado martes cuando fueron encontrados los cuerpos sin vida de 3 educadores. Se estima que en 2 o 3 años han sido víctimas mortales de la violencia al menos 100 maestros. Esa es una estadística que obviamente tenemos que corroborar con las autoridades para conocer de manera oficial, pero extraoficialmente esa es la información que se nos ha facilitado. Para hablar del tema tenemos el gusto de contar con la presencia en nuestros estudios de Felipe Rivas Villatoro. Él es experto en materia educativa y también vicepresidente de la Fundación Innovación Educativa Centroamericana, FIECA. Felipe, es un gusto. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto, Felipe. Para comenzar, bueno, tú estás muy relacionado con este tema. La fundación en la cual sos vicepresidente, obviamente que tiene muchos análisis en reforma y un montón de cosas, pero hoy queremos focalizarnos un poco sobre esta situación de violencia que se ha generalizado en el país y que obviamente ya no respeta ni estratos, ni condiciones, ni religión, ni nada de eso. En el caso concreto de los asesinatos de maestros, Felipe, ¿en qué crees tú que se va a traducir estos asesinatos? ¿Qué implicaciones puede tener? Sí. Bueno, primero un mensaje de solidaridad y nuestro más sentido pésame a la familia de las víctimas que no son las únicas en lo que va de esta gestión y de estos últimos años, pero que efectivamente, y a la comunidad educativa en general, que sabemos está enfrentando una situación bastante difícil, compleja, que sumado a otros hechos generales de país, como son los impactos económicos, sociales, se vuelve una situación bastante difícil, compleja, claro, multidimensional o multifactorial como para enfrentarla. Sobre esa base es conocido en el sector que precisamente el magisterio y el sector educación en general, al igual que la mayoría de la población, ha estado enfrentando diferentes agresiones y diferentes tipos de violencia. Desde lo que ha sido el tema de las extorsiones, las actividades de violencia o agresión física directa, las amenazas, entre otras secuencias de actividades que se venían presentando a lo largo de los últimos periodos. No es una situación nueva, pero sí ha trascendido que a partir de estos hechos hay un punto de inflexión, en tanto que ahora se rompe con una base de principios y valores en donde había una acción delincuencial que estaba respetando el derecho humano fundamental, que era la vida de los docentes y de la comunidad educativa en términos del entramado en función del quehacer educativo clave. Esa ruptura ha sucedido hoy en día de una manera, si se quiere, colectiva, porque también existe información de que ya habían algunos asesinatos producto de denuncias y de distorsiones. Producto de las extorsiones. No obstante, la magnitud que está asumiendo en el sector educación es bastante lamentable desde esa perspectiva de una nueva escala
que rompe con este marco de principios y valores. Ahora, Felipe, pero entonces es de suponer de que de alguna forma la violencia generalizada que está afectando a nuestro país no estaba trascendiendo hasta los docentes, es decir, obviamente que hay afectación, pero no ¿por qué? ¿Porque había alguna especie de respeto a los docentes o por qué? La escuela y el sector educativo en general ha gozado en algún tiempo pasado de cierto reconocimiento social por su labor, por su función, sus principios, incluso en el caso de los centros de desarrollo infantil, la educación inicial en las zonas de mayor conflicto siempre han sido respetados porque ahí están incluso los familiares de muchas personas que delinquen. Y había un sistema al final que protegía, digamos, esa acción en función de la naturaleza de su acción. Esa lógica se rompe con esta dinámica que ha sucedido. ¿Pero qué es lo que lleva entonces a que se rompa con eso? Digamos, no sé si llamarle respeto, pero de alguna forma, lo que tú decías, en la medida en que también los familiares de estos jóvenes que podían ser jóvenes en situaciones de violencia están involucrados, pues había ese respeto, pero... Lo que ha sucedido es que hay un ciclo de violencia bastante profundo, tremendo de toda la sociedad y está desbordada. Y los ciclos de violencia cada vez aumentan. Mientras no haya una acción coherente, integral desde el Estado y que rompa, haga una ruptura fundamental con la falsa dicotomía entre coerción y áreas de prevención y haya precisamente una decisión política estratégica de aumentar la inversión social que haga esa ruptura, la tendencia va a continuar. De hecho, el ciclo de violencia, y es lo que está demostrándose en estos momentos, el ciclo de violencia ha ido creciendo y está tomando entonces esos nuevos extractos de la vida social, que no es que no hayan sido afectados, y hay que decirlo, simplemente es la dimensión de la violencia, que pasar del concepto de violencia estructural que lo hemos tenido durante muchos años y que dio origen a todo el conflicto armado y a esa secuencia a la violencia social, criminal, organizada a esta magnitud, tiene otros factores. Y aquí entramos al otro tema. El problema es que no hay estadísticas y una base de investigación sólida que te permita focalizar. Al ser la violencia un factor multidimensional, requiere una atención integral pero también diferenciada. Perfecto, quedémonos en ese punto porque debo hacer nuestra primera pausa, Felipe. Ya volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana seguimos conversando con Felipe Rivas Villatoro. Él es vicepresidente de FIECA, que es la Fundación de Innovación Educativa Centroamericana, sobre la situación de violencia y su afectación en el sector docente o educativo en el país. Felipe, me decías en el segmento anterior una idea que quiero que retomemos, y es que decías que sobre la falta de esa acción integral desde el Estado. ¿Qué es lo que, a ver si nos explicas un poco más qué implicaciones tiene esto? Porque bueno, si no atacamos desde la raíz este problema de violencia, obviamente generalizada, nadie estará exento, y así como va la situación, da la impresión de que se profundiza. Lo que pasa es que hay que partir de que el primer responsable de esta situación es el Estado. Y el Estado no estamos refiriéndonos nada más al gobierno, sino al su conjunto de configuración.
Pero por otra parte también como componente central está la acción ciudadana. La acción ciudadana puede hacer un giro significativo en esto. Pero volviendo a la responsabilidad del Estado, en estos momentos y tal como está planteada la situación, no solo en el ámbito educativo, sino en la sociedad en su conjunto, lo que se requiere es una acción estratégica integral, pero además inmediata, que haga una ruptura con la dicotomía de la coerción, que fue muy acuñada durante muchos años por los grupos más de derecha, si se quiere calificar de alguna medida, y la prevención, que han sido más estimulados por los grupos progresistas de izquierda. Y esa es una falsa dicotomía porque lo que se requiere es un diagnóstico serio, una base científica de la investigación que logre diferenciar los tipos de intervenciones que se tienen que hacer. Luego vamos a hablar del aspecto propiamente educativo, porque ahí también hay un rol y hay una acción que desempeñar. Sí, porque creo que es importante diferenciar incluso los tipos de violencia. La violencia generalizada que afecta a todo el mundo y que golpea deteriora este centro de eso, y la otra es la que se puede generar al interior de los centros educativos, como lo que vimos hace un mes en algunos institutos. Correcto, esa es otra dinámica, pero por eso parte de una acción integral del Estado, basado en un sistema de investigación sólido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo que sucedió en el instituto o entre los institutos con lo que acaba de suceder en las escuelas, o la dimensión generalizada que hay de extorsiones, de amenazas, y luego que hay todo un tema de clasificación de los factores generadores de violencia. Sabemos que hay todavía una base muy fuerte de la violencia estructural generada de las condiciones económicas, sociales y políticas y culturales del país, pero también está claro el nivel de violencia social que se ha generalizado, y está claro la acción del crimen organizado en las diferentes estructuras sociales, sean estos grupos estudiantiles, sean estos las organizaciones de los jóvenes en maras, ya más desarrollado y quizás más estigmatizado incluso dentro de lo que son las dinámicas de país. Pero digamos que en esa lógica, después de tener una acción coherente en la base de investigación, también debe de darse señales contundentes en la ruptura de la impunidad. Y esto tiene que ver con el sistema de justicia y la articulación o las sinergias interinstitucionales que tienen que existir con las diferentes dependencias que les corresponde enfrentar estas problemáticas de manera decisiva. Ahora, quiero volver sobre la pregunta inicial con la que abríamos la entrevista, y es qué implicaciones o qué connotación tendrán estos asesinatos de los maestros, particularmente en el sistema educativo. ¿Qué implicaciones puede tener? ¿En qué se va a traducir esto? Porque uno tiene diferentes interpretaciones o análisis. Dice, bueno, si ocurrió en el marco de una situación externa que tiene que ver con una extorsión, pues habrá un tipo de implicación, pero si, digamos, los maestros en algún momento determinado es porque apretaron un poco, digamos, a los estudiantes, se fueron más exigentes y ahí había alguien que pudiera estar vinculado con pandilla. Hay todo ese tipo de conjeturas, ¿no? Pero que puede tener como respuestas distintas. Lo cierto es que está ya impactando los aprendizajes estudiantiles y el sistema educativo. Ese es un punto de salida y es el punto principal de un sistema. Es decir, cómo logramos elevar la calidad y las competencias de la educación de nuestro país. Ya la violencia, como está planteado, está afectando, y no solo por los tiempos o las horas de escolaridad, sino por todo lo que se llaman ambientes escolares, los contextos escolares, que son uno de los más incidentes en los aprendizajes, además del rol docente, por supuesto, de los materiales y otros aspectos que se han abordado. Eso implica que si no se hace una acción desde el Estado, y en este caso desde el Ministerio, con mayor consistencia, podríamos tener resultados bastante lamentables. Por ejemplo, ¿qué medida inmediata se puede esperar en el marco de esta situación? Ayer, por ejemplo, hay como mensajes que se mandan, porque ayer, durante el entierro, y vimos las imágenes hace un momento que estaban corriendo ahí del entierro de los 3 docentes asesinados, y llegó el ministro de Educación, y creo que esa es una señal buena, pero bueno, también hay mensajes, no llegó el director de la policía, no estuvo el ministro de Seguridad. Esta es una acción de coordinación interinstitucional.
esta es una respuesta que tiene que darse desde la sinergia institucional y desde la obligación y el derecho que tiene el Estado para hacer esta intervención integral. El Ministerio de Educación tiene que jugar un rol más determinante, no solo en apertura de programa, sino en rediseñar el rol de la institucionalidad. Y en este caso la institucionalidad fundamental es la escuela. Y la escuela ya no bajo el patrón tradicional de una escuela que se fundó precisamente en una era industrial altamente fragmentada, altamente distante de los problemas más profundos de la comunidad y de la sociedad. Debemos de retomar el enfoque de una escuela ciudadana y de una ciudad educadora, en donde ve la integralidad de lo que sucede en nuestra sociedad. Y eso trasciende el enfoque de lo que se ha venido trabajando hoy en día. Y esto es lo que tendría que dar pautas para programas consistentes como este. Ahora, aquí hay un punto clave y eso tiene que ser política de Estado. Hay que aumentar la inversión en la educación y en los ambientes escolares particularmente. O sea, no basta con hacer un esfuerzo fragmentado al interior del estudiante o al interior de la escuela, del mismo docente, si no se ve toda esta complejidad en la cual nos encontramos y en donde una prioridad tendrá que ser hoy por hoy el tema de la violencia, lamentablemente, porque realmente a estas alturas de la situación nacional deberíamos de estar hablando de cómo transformamos la educación y la escuela en un principio de calidad y en un principio de transformación profunda del pensamiento, de la institucionalidad en función de la calidad y de cubrir los rezagos educativos históricos. Bien, otra pausa. Cuando regresemos quiero saber entonces cómo esta violencia se traduce en el impacto que esto puede tener sobre la calidad educativa, es decir, la formación de mejores jóvenes y las posibilidades o las condiciones con las que deben contar los docentes. Ya volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Felipe, preocupa también de cómo una situación de violencia generalizada, el impacto que está teniendo ya dentro de las escuelas, dentro de los educadores, con estos asesinatos de los maestros y de alumnos, desde luego, que están ocurriendo. ¿Cómo se impacta o qué efecto tiene esto sobre la calidad de la educación también? O sea, ¿cómo se puede observar esto a futuro? Realmente nosotros estamos viviendo un proceso de aprendizajes en contextos de violencia. O sea, nuestra comunidad educativa desarrolla la docencia, los estudiantes aprenden en ese marco de contexto de violencia. Entonces hay que necesariamente trabajar en deconstruir todo el marco de violencia, pero también de generar los nuevos aprendizajes basados en una cultura de paz. Y eso no es una labor de corto plazo, sino son estrategias de mediano y largo plazo que requieren también inversión en los ambientes. Ahora, si tú quieres saber cosas como más inmediatas y precisas, mira, esto va a aumentar la deserción escolar en algunos segmentos donde es más latente. Va a empezar, y ya existe, cantidad de docentes que están pidiendo traslados.
supuestamente zonas más seguras, pero el país ya en su conjunto no existe como muchas posibilidades de ello. Pero además se puede resolver el problema de un docente que está siendo amenazado, pero tendrá que suplantarse ese docente con otro docente. Pero además y el otro docente no va a querer llegar a trabajar ahí, desde luego. Correcto, pero además donde va el otro docente también están existiendo situaciones similares. Es una situación bastante compleja. Entonces al final el que sufre mayores consecuencias son los sectores más vulnerables, más pobres, porque ellos no pueden moverse, no pueden transitar más que de su contexto. Y ahí es donde sigue el ciclo de la violencia, porque son los llamados a integrar las nuevas maras, las nuevas pandillas. ¿Por qué? Porque además no hay una acción integral que permita decir, mire, aquí hagamos una ruptura, trabajemos la familia, trabajemos los jóvenes, y por eso hablamos también de las acciones coercitivas, y el que ya hay que tomar medidas contundentes, hay que hacerlo, pero no se puede esperar más. Y si bien es una combinación y es un equilibrio estratégico entre esas dos acciones, debe hacerse de manera inmediata. Y tal como lo plantean una serie de analistas y expertos a nivel internacional, esto no puede seguir así, porque de lo contrario lo único que queda es la acción ciudadana, la cual no es mala, es más, se debe de estimular. Yo estoy muy convencido de que precisamente un giro estratégico en esto sería lograr sistemas alternativos de aprendizaje que asuman no solo los contextos o los ambientes escolares, sino problemáticas como de esta naturaleza en una secuencia armonizada con las autoridades, pero que le den poder a la comunidad en términos de asumir respuestas coherentes, inmediatas. Y es que aquí viene el otro tema que no quiero dejarlo pasar, sí. Y es que hay que romper con el negocio del crimen. Y es que y esto incluye incluso a los sistemas de seguridad privados. O sea, aquí el problema es que la delincuencia y todo su entramado ha generado un negocio altamente rentable en todos los segmentos. Es rentable para el que delinque porque no hay una rigurosidad coercitiva, es rentable para los que supuestamente están encargados de la seguridad, y es rentable para todo el entramado que eso genera en términos económicos. Si no se hace una ruptura en el comercio de la seguridad, tampoco se puede avanzar. Por eso hablaba yo al principio de cómo hacer una respuesta integral en este ámbito. Luego hay medidas concretas que el Ministerio debe tener. Observatorio de la violencia escolar. Tiene que lograr tener estadísticas coherentes y completas. Tiene que lograr ponerse de acuerdo con la Presidencia de la República en aumentar la inversión para las oportunidades educativas. Hay que hablar ya de la escuela plena en otra dimensión, no en la dimensión que estaba planteada en el plan social educativo, pero sí recuperar la nueva institucionalidad de los centros educativos en función de mayor integralidad con la comunidad y mayor coherencia en el desarrollo de las principales problemáticas, centrada en los aprendizajes de calidad, que ese es otro punto clave que hay que insistirlo. Claro. Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa, al cuarto segmento. Felipe, cuando regresemos, me gustaría hablar un poco de la situación interna en los institutos, lo que vimos hace un poco más de un mes en esta capital. Ya volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quiénes disfruten más bajo el sol, los sabores o bebidas tropicales que prefieras. Un lugar donde las playas son más bellas. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bien, Felipe, hemos hablado de la violencia, digamos, que se genera externa, un poco extra a las escuelas, pero también está una situación de inestabilidad que se está generando al interior de las instituciones públicas. Decíamos hace un poco más de un mes, vimos algunas prácticamente revueltas que se generaron en algunos institutos nacionales acá en San Salvador. Eso es otro tipo de expresión de violencia, pero ¿cómo puede trabajar un docente en una condición como esa, digamos, conociendo este tipo de experiencias internamente, conociendo que hay jóvenes que quizás están involucrados en pandillas, que están relacionados con delitos, con las mismas extorsiones? Entonces, ¿cómo puede trabajar un docente en un ambiente como ese? Y obviamente como un estudiante, que son la mayoría, que llegan y realmente quieren estudiar, pueden estudiar en esas condiciones. Sí. Lo primero que hay que decir que el grupo que genera es el de menor cantidad. Claro. O sea que lo que está sucediendo es que la sociedad está siendo impactada por un grupo pequeño, solamente que más organizado y con métodos bastante agresivos que pueden trascender cualquier tipo de actividad institucional, porque el Estado no ha logrado montar un diseño específico para ello. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente la dignificación del docente es una deuda pendiente de hace muchos años, que hoy es el mejor momento para desarrollarlo plenamente, y que no se traduce exclusivamente en salarios, que es el gran problema y error, como lo plantean muchos de las gremiales, sino es el contexto, este ambiente, estas condicionalidades que igualmente afectan a la comunidad estudiantil. Ahora, el problema es que no se han abordado coherentemente los programas que intervengan en estas situaciones, porque aquí se requiere una acción interinstitucional, y vuelvo al tema, o sea, aquí tiene que intervenir la policía, sus programas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, tiene que intervenir la Fiscalía, tiene que intervenir pero en estos casos tienen que intervenir otras instituciones, pero en estos casos el liderazgo le corresponde al Ministerio de Educación y a los actores claves. Hay que darle más la voz a la ciudadanía. La respuesta más coherente puede salir de los mismos centros educativos. Y hay algunos elementos de ley donde los docentes no van a jugar mayor rol porque están desprotegidos. Entonces habría que ver el marco legal que les proteja. Por ejemplo, no hay un liderazgo coherente de los directores de los institutos. Al final se tienen que estar conciliando hasta con los mareros, hasta con los grupos ilegales, porque no tienen una confiabilidad en la institucionalidad que les permita desarrollar plenamente su liderazgo y programas orientados a ellos. Entonces aquí es un círculo vicioso de violencia que debemos de buscar la manera de hacer la ruptura. Y yo confío mucho en la acción ciudadana. El llamado de estos centros educativos de esta semana, ojalá y se logre mantener y hacer más consistente en la medida que crezca y logre no solo llamar la atención, sino llevar a la justicia y hacer transformaciones de fondo. Felipe, cuando hablas del marco legal que proteja, en el caso concreto a los docentes, a los directores de las escuelas, ¿te referís a las condiciones en las que ellos pueden, por ejemplo, cosas tan sencillas como la aplicación de la disciplina y de otras medidas más que puedan disponer al interior de los centros educativos? El marco de toda su función, si es que el problema es que casi que los directores son transitorios, no tienen mayor poder para ejercer medidas con los docentes y con los estudiantes, y al ser transitorios saben que no pueden jugar un rol de liderazgo protagónico que permita un cambio profundo, porque a la vuelta de la esquina está evaluado y puede salir hasta sancionado y hasta preso. Pero además requieren mayores competencias. Los directores, desde hace muchos años aquí se ha insistido que requieren nuevas herramientas y nuevos aprendizajes. Cuando en otros países para ser director de un centro educativo, ya no se diga instituto, cualquier centro educativo necesitan especialidad en dirección y administración, aquí cualquier docente puede engrosar las filas de cualquiera de estas funciones, y eso ya lo pone en desventaja, digamos, en términos de los procesos. Y luego tener más apertura a la comunidad, a la sociedad civil, a las ONGs, a la cooperación internacional. Hay diferentes experiencias que dan muestra que esto sí se puede cambiar. Y no muy lejos, Medellín, cómo hizo esa transformación sobre la base de la literatura,
sobre la base de los proyectos educativos y de una acción coherente, integrada, para que los jóvenes tuvieran oportunidades educativas y también recreativas y laborales. Lo que hizo Nueva York, una combinación de coerción con programas de prevención consistentes, pero no shows propagandísticos que no te llevan a más que alimentar el ciclo de la violencia. O las expresiones que se dieron en Brasil con las favelas, las famosas favelas. Muchas de esas situaciones han sido completamente erradicadas. Hay programas símbolos en la UNESCO que han logrado esos impactos. El problema es que aquí no se ha asumido desde esa perspectiva. Bueno, perfecto. Vamos a nuestra última pausa comercial y venimos al cierre de la entrevista. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, perfecto. Estamos al cierre de la entrevista en línea conversando con Felipe Rivas, director, más bien vicepresidente de FIECA. Felipe, ¿qué nos depara entonces el futuro en todo esto que hemos hablado? Como para ir concluyendo la entrevista de esta mañana. Yo esperaría que efectivamente haya una reacción inmediata de parte del Estado, de las autoridades, y digo del Estado porque aquí entra el rol municipal, entra el gobierno central, entran todas las dependencias del Ejecutivo y también la acción ciudadana, que permita que este tipo de hechos se convierta realmente en puntos de inflexión, no en contra de la población para que siga el crimen organizado o la violencia en general atentando las vidas, sino para que haya una acción integradora de todos estos sectores, pero también integral para dar respuesta coherente al cambio que el país requiere. No se puede seguir a los ritmos establecidos. De seguir en esa dinámica y en esa inercia que se ha planteado, los resultados van a ser bastante lamentables de país, y aquí sí va a tocar todo el segmento, porque este es un ciclo, este es un punto de referencia, pero que hoy toca el sistema educativo, mañana toca la gran industria, y realmente si no se están dando cuenta de eso, que hoy por hoy está tocando nada más a los sectores microempresariales y algunos medianos a través de extorsiones, al sector de transporte. Pero esta cadena, esta secuencia va a continuar, y va a llegar un momento en el que el impacto en términos económicos que ya se hace sentir va a trascender a una magnitud mayor. Pero ¿será que hemos perdido la capacidad de indignarnos? Es decir, cada vez más la violencia en sus formas de expresión va aumentando. O sea, lo que vamos viendo es cada vez mayores formas de violencia. Y socialmente no se ve todavía respuesta. Digamos, en el caso de las extorsiones, ha habido un movimiento ciudadano que está vinculado a la figura de don Ramón, ¿no? del Chavo del Ocho, digamos que genera un poco de conciencia, pero cada vez más ahí trasciende la situación de violencia, ¿no? Como dice un especialista francés, Edgar Morin, lo que pasa es que la violencia, lo inhumano también es humano. El mayor problema que tenemos en ese ciclo es que perder la capacidad de asombro y perder en el marco del caos la capacidad de autoorganización creativa bajo sistemas alternativos que nos permitan avanzar en el cambio, y ese es un gran riesgo que tenemos. De repente nuestra sociedad se impacta más porque en Estados Unidos o en los nórdicos
un niño llegó a una escuela y asesinó a 5 personas. Cuando aquí sucede eso a diario, hay dramatismos, hay una serie de consecuencias lamentables, y eso obedece precisamente a acostumbrarse al ciclo de violencia y a perder la capacidad de asombro. Pero no creo que tenga no creo que esa sea la ruta adecuada que va a seguir nuestra sociedad. Yo tengo mucha esperanza de que esto va a cambiar, y por eso es importante la acción ciudadana, porque la acción ciudadana es la que te puede permitir, bajo sistemas alternativos, mayor impacto y mayor reacción hacia las autoridades, para que esto se transforme en otra lógica, una lógica que progresivamente hagan los cambios. Hay que decir, el estado actual no permite, el estado de la situación no te permite tener resultados inmediatos si no es bajo una estrategia coherente, de mediano y largo plazo, y sobre todo con recursos. Mientras no haya una transformación en la inversión social, que la tenés que ver en educación, en salud y en la inversión con la policía y todos los programas de jóvenes en riesgo, no va a haber un giro en esta situación. Y creo que ahí hay un descuido, se han olvidado que educación, salud son fundamentales para empezar a hacer, además de las famosas ofertas de empleo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Felipe, quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes. Gracias, Felipe. Terminamos así entonces la entrevista en línea. Le invito a que nos acompañe el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Mientras tanto, que descanse y que tenga un buen fin de semana. Buenos días.